Vamos a la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos ahí a la escritura, Josué 1, verso 8 al 9. Tú que traes la palabra en físico, a ver cuántos traen la palabra en físico. Levanta tu mano, levanta tu Biblia. Quiero ver las Biblias levantadas. Muy bien. ¿Quién trae la Biblia en el celular? A ver, levanta tu celular para que yo sepa. Muy bien. ¿Quién no trae ni en físico ni en el celular? A ver, levante la mano, no le dé pena. Levántela. Ay, que no levantaron la mano todos y ahora ya nadie quiere levantar. Mira, es muy importante que traigamos la palabra física. A veces aquí en las pantallas nos ponen la palabra y nos confiamos, ¿verdad? Pero es muy importante que portemos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Así que nos vamos así a Josué capítulo 1, 8 al 9. Y la palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Padre, ponemos este tiempo, Señor, en tu presencia. Sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Padre. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser sensibles a lo que tú nos quieres decir en este día, Padre. Yo oro para que toda distracción sea quitada, Señor, que no nos distraiga ningún movimiento, ninguna persona, ninguna palabra, que tu palabra sea más fuerte que toda palabra que es del hombre que se levante en este lugar. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia Aliento de Vida, te quiero decir que tenemos un gran tesoro, la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que cuentan que había un hombre que vivía en una parcela, y este hombre vivía de una forma muy escasa, de una forma, a lo mejor suena un poquito feo la palabra, de una forma muy miserable. Vivía con su familia, con sus animalitos, ahí literalmente, pues se puede decir que ahí escasamente, pero dice que un día todo esto cambió. Un día él estaba ahí cuando vinieron unos hombres investigadores a su casa, llegaron y le dieron una gran noticia. La noticia fue: mira, creemos que debajo de estas tierras hay un yacimiento de petróleo. Wow, ¿quiénes quisieran recibir esa noticia? Wow, un yacimiento de petróleo. Y de un momento a otro la vida de este hombre cambió. De ser pobre, de ser miserable, ahora era un hombre rico, ahora era un hombre próspero. Y quiero decirte que por mucho tiempo este hombre vivió miserablemente, ignorando que estaba parado sobre un gran tesoro. ¿Y por qué pongo esto de ilustración, iglesia? Porque quizá a nosotros también nos esté pasando lo mismo.
tenemos en nuestras manos, muy cerca de nosotros, un gran tesoro que quizá estamos ignorando, que quizá no nos interesa, pero es un gran tesoro, la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios puede sanar tu corazón. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. La palabra de Dios puede transformar muchas cosas en tu interior, en tu casa, en tu familia, en tu persona. La palabra de Dios es poderosa. Y no podemos vivir de una forma miserable cuando somos bendecidos y somos prósperos a través de esta palabra. Wow, que no nos pase lo mismo. Sabes, en la palabra dice Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente podemos vivir diariamente, almorzamos, desayunamos, comemos, cenamos y estamos al pendiente de la comida. Y sí, porque nuestro cuerpo nos pide y es un deleite el comer, pero sabes que la palabra de Dios también tiene que ser un deleite en nuestras vidas. La palabra es un tesoro que no debemos de ignorar. La palabra es un tesoro que debemos de tomar muy, pero muy en serio si nosotros queremos que nuestra vida sea cambiada, si nosotros queremos que nuestra vida sea prosperada. La palabra de Dios. Recientemente escuchaba en las redes sociales a un varón que se llama Tato Valderrama. No sé si lo has escuchado. Pero este varón es muy joven, es un varón joven. Y este varón dice que conocía desde mucho tiempo atrás de las cosas de Dios. Él ya conocía de Dios. Pero aún conociendo de Dios, tenía problemas fuertes de adicción, entraba y salía de los centros de rehabilitación. Tenía problemas con la pornografía, tenía muchos problemas, muchos conflictos en su vida y él nos explicaba por qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos enseña la palabra de Dios. Decía él que la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así dice la palabra. Pero dice él, yo no me sentía libre. Yo conocía de Dios, pero no me sentía libre y aún veía a muchos que también no vivían en libertad. Hasta que un día el Espíritu Santo le reveló, porque el Espíritu Santo revela, ¿sabes? El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo nos muestra. Y dice que el Espíritu Santo le reveló y lo llevó a ese pasaje de la Escritura que está en Juan 8, 31, 32. Vamos ahí. Juan 8, 31, 32. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu lo lleva a este varón y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este varón nada más estaba centrando en la parte final de este versículo: la verdad te hará libre. Pero el secreto, pero la clave empieza al principio: si vosotros permanecen en mi palabra. Iglesia, necesitamos permanecer en su palabra. Quizá nos estamos brincando partes de la Biblia que son bien importantes. La libertad inicia
permaneciendo en su palabra. Y este varón, Tato Valderrama, comprendió que para ser libre, para disfrutar esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, es necesario permanecer en la palabra de Dios. Fue hasta entonces que la vida de él cambió. Y tú lo puedes ver. Hoy en día es un varón usado grandiosamente en las cosas de Dios. Es un varón que organiza retiros espirituales, que ayuda a las personas que están batallando con adicciones a salir de ellas. ¿Sabes? La palabra nos llama a libertad. La palabra nos saca de yugos, nos saca de esclavitud. El Señor no te quiere ver sumergido, adicto a una sustancia, a esas cosas que existen. No te quiere ver adicto. Él te quiere ver permaneciendo en su palabra de Dios. Permanecer, ¿sabes? Quiero explicar qué es permanecer, porque a veces no entendemos bien qué es permanecer. Permanecer no es seguir un montón de reglas, un montón de normas, queriendo agradar a Dios de esa forma como lo hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, eso no es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es pasar tiempo con la palabra de Dios. Pasar tiempo con la palabra de Dios. Deleitarme en su presencia. Aprender de la palabra, meditar en la palabra, dejar que esta palabra entre a mi mente, dejar que esta palabra baje a mi corazón, dejar que mi boca declare esa palabra. Eso es permanecer en la palabra. ¿Sabes, iglesia? Tenemos un gran reto. A lo mejor tú por mucho tiempo ¿dónde está tu Biblia? A lo mejor hasta me dices, no tengo Biblia. No tengo Biblia. ¿Dónde está tu Biblia en tu aplicación? No la he bajado. Tengo Spotify, tengo no sé qué tanto, pero la Biblia no la tengo. Tienes que tener la palabra, es el libro santo de Dios, es la voz de Dios. Si no tienes una Biblia, allá afuera los misioneros tienen venta de Biblias. A veces compramos unos buenos zapatos, unos buenos tenis. La palabra a lo mejor está escondida. Sácala del armario, sácala de donde la tengas, ponla. Mira, tenemos que tener un reto. Necesitas tener la palabra de Dios muy cerquita de ti. Me gustaría que tomaras ese reto de decir, voy a poner la palabra ahí a un lado de mi cama, ¿sí? Y yo sé que la vas a poner ahí y no la vas a leer, pero te aseguro que van a pasar los días y algo te va a mover y la vas a abrir. Y vas a empezar a tener un contacto directo con la palabra. Felicito que vengas y escuches la palabra aquí, pero tú necesitas tener un contacto directo con la palabra de Dios. Permanecer es tiempo con la palabra de Dios. Como cuando tú tienes una melodía y esa melodía, te gusta mucho una melodía, y esa melodía viene a tu cabeza, viene y la recuerdas. Y empiezas ¿a qué? A cantarla. Empiezas a cantarla. Empiezas a cantarla y ahí estás cantando. Yo, por ejemplo, los días domingos se me queda siempre una alabanza. Y toda la tarde del domingo estoy con la alabanza. Y a veces hasta el lunes, hasta por la tarde ya se me va. Se va esfumando, pero la tengo. Así sea la palabra de Dios. Que venga a tu mente, que la recuerdes. Mi Padre dice esto, mi Señor dice esto. Sabes, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. ¿Quieres un consejo? Aquí está la palabra de Dios. ¿Quieres que te dirijan algo? Aquí está la palabra. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? Aquí está la palabra. ¿Te sientes enfermo? Aquí está la palabra.
¿Te sientes triste, apagado? Aquí está la palabra. Un gran tesoro que el Señor nos dejó, un gran tesoro que no podemos ignorar, que no podemos ser indiferentes, porque esta palabra, quiero decirte que ha cambiado a muchas personas. Esta palabra ha cambiado a familias, esta palabra ha cambiado a naciones, esta palabra ha cambiado a gobiernos. Esta palabra es poderosa, poderosa. La Escritura dice, Colosenses 3:16, Pablo nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Imagínate que viniéramos todos los domingos al servicio y aquí adoráramos y cantáramos, Padre, es bellísimo. Y dijéramos, iglesia, se pueden retirar. ¿Y la palabra? La palabra es lo más importante en nuestros servicios. Imagínate ir a un restaurante y que te den la sopa, pero no la comida. ¿Qué pasó? Estoy esperando el plato fuerte. ¿A dónde está? Así es la palabra de Dios. Por eso cuando tú vienes a casa, aliento de vida, abre tus oídos para escuchar. Yo decía, aquí no pasa en el segundo servicio, pero a veces en el primer servicio, porque no están, ¿verdad? En el primer servicio empieza la enseñanza y se están durmiendo. Imagínate. Si tú no lees la palabra en la semana, si tú no vienes los miércoles y vienes los domingos y te duermes, ¡ay, qué barbaridad! Por eso espiritualmente hay gente desnutrida, porque no está comiendo palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no hay palabra. Y entonces cualquier problema que venga, cualquier circunstancia, sabes, te da un palazo y te saca afuera, te tira. Por eso es importante la palabra de Dios. Pregunta: ¿sabes cuál es el salmo más extenso de la Biblia? ¿Quién lo sabe? Ahí está mi hermana. A ver, hermana, dígame. Salmo 119. ¿Qué me dice de que la hermana sabe? Pues porque lee la palabra de Dios. Salmo 119, 176 versículos. 176 versículos. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué lo estoy citando? Este Salmo 119. ¿Por qué lo estoy citando? ¿Por qué? Porque habla de la belleza de la palabra de Dios. Si no te has acercado a él, te tienes que acercar al Salmo 119. ¿Sabes? Es un instructivo, nos ayuda, nos invita a atesorar la palabra en nuestro corazón. Nos dice que la palabra nos ayuda a mantenernos puros, que la palabra nos ayuda a crecer en fe. Hay un hombre, un teólogo, Matthew Henry. Este hombre, cuando era pequeño, ¿sí? Cuando era niño, su padre le inculcó, le enseñó que leyera el Salmo 119. Los que son padres le han dicho a sus hijos: hijo, léete este salmo. Este padre le dijo a Matthew Henry: lee el Salmo 119. ¿Sabes para qué? Dice: léelo, porque si tú lees ese salmo te vas a enamorar del resto de las escrituras.
Te vas a enamorar con ese salmo del resto de las escrituras. Y fue cierto. Matthew Henry se enamoró de las escrituras. Un teólogo, un comentarista, tiene un comentario bíblico así de un tomo así grandote. Fíjate, se enamoró de la palabra de Dios. Necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios. A lo mejor tú digas, se me hace muy aburrido leer la palabra, se me hace muy complicado, me duermo. Entonces empieza con el Salmo 119 para que te puedas entrenar, para que te puedas enamorar de la palabra de Dios. Vamos, tenemos un gran reto de leer la palabra de Dios. La prosperidad espiritual, la prosperidad material, la prosperidad en todos los ámbitos emocional viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios, del libro santo de Dios, del libro divino de Dios. Por eso el Salmo 1, mira lo que dice el Salmo 1, habla acerca también de esto. El salmista David dice: bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bendecido, feliz, próspero, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día, de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos queremos prosperar? Que nuestro matrimonio prospere, que nuestros hijos prosperen, que nuestra economía prospere, que nuestras emociones prosperen, que todo lo que emprendamos prospere. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora que estuvimos en nuestros 21 días de oración y de ayuno, iglesia, en este tiempo, empezando el año con oración y ayuno, en el día 10 del manual que estábamos siguiendo, en el día 10 aprendimos algo bien importante, que es orar con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Orar citando la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, le damos un valor agregado a nuestra oración. Porque ya no solamente las palabras de Adriana, son las palabras del Dios Todopoderoso. Hay un valor agregado a nuestra oración. Pero entonces, ¿qué necesitamos para practicar la oración? La palabra con oración, orando con la palabra. ¿Qué necesitamos? Conocer la palabra. Conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar leyendo, tener un tiempo, un devocional. Mira, no se trata tanto quizá de leer en el día tanta palabra, pero a veces con un poquito de palabra, híjole, te sirve demasiado para tu día a día. Entonces necesitamos conocer la palabra, necesitamos estar familiarizados con la palabra de Dios. Esta palabra está llena de oraciones de otras personas. Este libro está lleno de poesía, este libro está lleno de cánticos, este libro lo tiene todo. En él podemos encontrar el amor de Dios, en él podemos encontrar el perdón de Dios, la restauración de Dios, la salvación de Dios. En este libro encontramos a Dios. Un tesoro en nuestras manos, un tesoro que no puede estar guardado, un tesoro que no puede estar ignorado, debe de estar presente en nuestro interior. Hace unos años atrás pasé por un tiempo difícil de escasez. 2 años, quiero decirte, 2 años no recibí sueldo.
Qué padre recibir sueldo, ¿verdad? Sin ir a trabajar, porque ya estoy jubilada. 2 años no recibí sueldo, ¿sabes? Fue un tiempo difícil para mí. Pero yo venía a este lugar, esa era mi partecita ahí, mi lugar predilecto. Yo venía por las mañanas y oraba a Dios con la palabra de Cristo. En Habacuc 3:17 fue algo que yo oraba al Señor. Venía en las mañanas y hablaba con Dios y decía: aunque la higuera no florezca, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Señor, aunque no haya nada, aunque todo vaya mal, Señor, con todo y eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso era mi oración. No importa todo lo que esté pasando, no importa todo lo que esté viviendo, con todo esto yo voy a mantener mi fe, yo voy a mantener mi esperanza, yo voy a mantener mi gozo en ti, porque tú eres mi Dios de mi salvación. Eso es orar con la palabra de Dios. Eso es. Estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros por un momento estamos pasando por algún momento de aflicción, por algún momento de prueba, alguna situación difícil en nuestra vida, ¿qué te parece el Salmo 121? ¿Qué te parece si oramos con el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá aquel que me guarda. He aquí el que guarda a Israel, Jehová es mi guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, dice la palabra. El sol no te va a fatigar ni de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Wow. Jehová guardará tu entrada y tu salida. Sabes, hoy que estamos viviendo mucha inseguridad y que salen nuestros hijos y que sale nuestro esposo a trabajar, Jehová guarda nuestra entrada y nuestra salida, que podamos regresar, porque hay algunos que ya no regresan. Hay unos que se quedan en la calle tirados. Un asalto, un asesinato, un accidente. Guarda, Señor, nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Esto es orar con la palabra. Necesitamos aliento de vida o utilizar la palabra de Dios. Creo que el Señor en este año nos está llevando a buscar más de su presencia. Yo lo veo así. Vamos a buscar la presencia. Este miércoles, si no viniste, pero este miércoles pasado tuvimos un día miércoles de oración, de adoración, de alabanza, de oración. Estuvimos orando, estuvimos buscando la presencia de Dios, y me dio mucho gusto porque le digo a mi esposo: oye, hubo muy buena asistencia. Me agradó que la gente estuvo aquí, ¿sí? Que tenga ese interés por buscar de la presencia de Dios. Iglesia, necesitamos ir a más. Necesitamos conocer más la palabra de Dios. Necesitamos abrir nuestros oídos espirituales para oír la voz de Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón para que la palabra de Él venga a permanecer en nuestras vidas. Dice la Escritura: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si tú estás buscando sabiduría, este es el mejor libro que te puede dar sabiduría. Sabes, a veces la regamos tan feo en la vida porque no conocemos
No hemos tomado en cuenta la palabra de Dios. A lo mejor la hemos escuchado, pero no la hemos hecho. La palabra de Dios dice que se oye, pero también se hace. Ser oidores, dice la Escritura, y hacedores de la palabra de Dios. Muchos de nosotros ya deberíamos de ser maestros en la palabra. Muchos de nosotros ya deberíamos de ser maestros. Muchos de nosotros no deberíamos de estar recibiendo estudios bíblicos. Muchos de nosotros ya deberíamos de ser maestros. Deberíamos de estar enseñando la palabra de Dios. Porque llevamos mucho tiempo ya conociendo de la palabra de Dios. Ya deberíamos de ser maestros. Pero a veces queremos nada más, como dice la Escritura, lechita espiritual. Cuando nosotros somos bebés, hubo alguien que nos dio un biberón, pero llegó un momento en que ya no necesitamos que alguien nos diera. Nosotros aprendimos a comer solitos. Y así también es con la palabra. A veces yo recuerdo, a mí me dieron unos jóvenes, cuando yo llegué a la iglesia, 2 jóvenes iban a mi casa a darme estudios de la palabra de Dios. Imagínate que yo a estas alturas todavía tendría que necesitar que alguien me llevara alimento. No, ahora yo instruyo a otros, ahora yo enseño a otros, ahora yo voy a otras casas a llevar palabra de Dios. Necesitamos crecer. La palabra de Dios nos da crecimiento. Así que anímate a orar con la palabra de Dios y cuida tu tesoro. ¿Sabes? Esto se tiene que cuidar. Una vez que ha llegado a tu corazón, tenemos que cuidar la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también dice: ¿cómo limpiará? Antes de esto dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Guardando la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios se atesora no en otro lugar, se atesora en el corazón. Se cuida, se protege. La palabra de Dios, muchos van a querer robar la palabra de Dios. Muchos te van a querer quitar la palabra de Dios. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió y aventó la semilla. Y una semilla cayó en el camino. Y otra semilla cayó en los pedregales y otro entre espinos. Y esos tipos de semillas no prosperaron, pero prosperó la que cayó en una buena tierra. Yo oro para que tú seas una buena tierra, porque la tierra habla de tu corazón. Si en tu corazón hay piedras, si en tu corazón hay espinas, si en tu corazón hay dureza, la palabra de Dios, por más que yo me esfuerce aquí en decirte y hablarte, no va a causar nada. Yo oro para que tú seas una buena tierra que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Me gusta eso, hermana Ivonne. Levanta su mano y dice amén, amén, amén. ¿Qué me dice eso? Que lo está creyendo. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es valiosa. La palabra de Dios trae pureza en el corazón. Es que ya no eres el mismo, es que has cambiado. La palabra de Dios llegó a mi corazón. La palabra de Dios te da fuerzas para seguir adelante. Por eso es bien importante, porque te alimenta, porque te da fuerzas, porque cualquier cosa que venga no te detiene, porque tú tienes la palabra en tu corazón. La palabra de Dios da sabiduría al corazón. La palabra de Dios te da crecimiento espiritual. ¿Sabes? No podemos quedar enanos espiritualmente. No podemos quedar como hace 5, 10 años que conocimos la palabra. No, la palabra de Dios nos ha dado crecimiento, nos ha dado revelación, nos ha levantado, nos ha fortalecido,
nos ha prosperado, nos ha dado muchísimas cosas. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras. Escudriña, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, ellas nos hablaron de salvación. Estas palabras nos hablaron de Él, de Jesucristo. Esa escritura nos habló del plan de salvación, de la cruz, del perdón, del amor, de la gracia. Esas palabras nos han dado la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Cómo conocimos a Dios? A través de su palabra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba cubierta por tinieblas. Pero cuando vino el poder de la palabra, entonces esa tierra desordenada cobró orden. Esas tinieblas, vino la luz y volvió todo en orden y quedó ordenada y cambió y fue transformado todo. Y así es cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida. Empieza a cambiar todo, empieza a sanar todo, empieza a limpiar, empieza a traer su luz, empieza a traer su gracia, empieza a traer su amor, su restauración. Iglesia, yo te invito. A lo mejor por mucho tiempo tú has rechazado la palabra de Dios. A veces por mucho tiempo no le has tomado interés. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Abre tu palabra de Dios. Abre la palabra de Dios. Ten tu libro como algo. Mira, yo incluso tengo algunos pasajes que algunos dicen: no me gusta subrayar, pero a mí sí me gusta subrayar la palabra, porque en ella encuentro cosas valiosas, importantes. Así es mi Biblia, es tu manual de vida, es la dirección que Dios te da dando para vivir sabiamente sobre esta tierra. Y si tú todavía no te convence, así como que ay, no sé si voy a leer la palabra de Dios, ay, no sé qué voy a hacer, ¿sabes? Te voy a leer esto que dice la Escritura. Deuteronomio 28. Quiero animarte a que le des importancia a la escritura de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo ahí. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz. Fíjate que dice: si oyeres atentamente, porque a veces estamos aquí, pero estamos en el celular. Qué falta de respeto a Dios, ¿no? O te estás durmiendo, estás cabeceando. ¿Sabes? Si a ti te está pasando algo, quiero invitarte los viernes a que vengas aquí para que te ministremos. Porque yo no creo que eso venga de Dios. Es el enemigo que te está distrayendo y que te está robando la atención. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito en todas partes. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Siguiente. Se trabó. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por 1 camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Iglesia, ¿te agrada o no te agrada? ¿O quieres la miseria? ¿O quieres el desorden?
Hay gente que le gusta el desorden, por eso le gusta vivir así, en desorden. O te gustan más las tinieblas que la luz. ¿Sabes? En Cristo, en su palabra, lo tenemos todo. Este es el gran tesoro que tenemos que cuidar. Que nadie te robe lo que Dios ya ha puesto en ti. Que nadie, ¿saben? Se van a levantar muchos queriendo quitar la palabra de Dios en tu vida. No lo permitas. Guarda lo que hay en tu corazón, la palabra de Dios. Ponte de pie, vamos a orar.